El gobierno central vuelve a la carga con su proyecto de reforma laboral y de hecho recurre a la Corte Suprema de Justicia por el tema del DNU, que bueno, fue cancelado. Prepara también un proyecto como para seguir avanzando en esto de la flexibilización laboral. Queremos entender un poco más, queremos entender todo, por eso tenemos a nuestra especialista, la agente de Ciencias Económicas, que viene todas las semanas. Le damos la bienvenida a Victoria Acosta, que es docente de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y jueza laboral de primera instancia de Santa Fe. Victoria, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estos minutos. A ver, ¿qué tema que te tocó? Casi nada. Es todo el derecho, toda la materia que yo doy casi está comprendida en el decreto. Bueno, sí. y muy técnico también. A ver si lo podemos entender todos, pero sos docente, así que seguro que vamos a poder. Bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿Cuáles son los puntos más importantes de esto? Mira, el DNU, a mi modo de ver, para entenderlo, te diría que toma como tres columnas del derecho del trabajo. Una parte que son derechos individuales que hacen al contrato de trabajo, que tiende un poco a flexibilizar la contratación, la registración. La parte de indemnizaciones y multas, todo lo que hace al sistema de aportes y contribuciones al Estado, y la parte de derecho colectivo. Es decir, esas son quizás las tres columnas que toca, digamos, los tres misiles que le manda el DNU a la ley de contrato de trabajo y al ordenamiento jurídico laboral en general. Entonces se flexibiliza en el sentido de que algunas situaciones que siempre se consideraron contratos de trabajo, como servicios, oficios, locaciones de obra dentro de una empresa eran contrato de trabajo, quedan afuera. Por ejemplo, saca de la ley de contrato de trabajo, saca de la protección a un sector bastante importante de los servicios, ¿no? ¿Quedan afuera o qué interpreto? ¿Quedan desprotegidos? Quedarían regulados por el Código Civil y Comercial, es decir, como si fueran contratos de igual a igual. Es decir, no contratos, como en el derecho del trabajo nosotros entendemos que hay una de las partes que está en peores condiciones para negociar, que es la que aspira a tener el empleado, y que por eso tiene un sistema protectorio, porque hay mucha demanda de puestos de trabajo y hay poca oferta. Entonces, la empleadora busca extraer la mayor cantidad de ganancia de ese trabajo al menor costo, y el trabajador pretende mejores condiciones. ¿No hay un riesgo ahí de un contrato más leonino, digamos? Claro, entonces para que no haya desigualdad viene la ley un poco a ayudar a la parte más débil y le da una serie de protecciones. Esa serie de protecciones, como son la irrenunciabilidad, la interpretación de la norma, es decir, bueno, cuando hay una duda, interpretarlo a favor del trabajador, cuando hay una duda, buscar la mejor ley. Bueno, esos principios el DNU los anula. Los deroga, sí, propone derogarlos, modificarlos. Entonces, en ese sentido, deja desprotegido un sector bastante importante de la economía que para nosotros eran trabajadores en relación de dependencia. También hiciste mención recién respecto de las indemnizaciones, puede ser, y claro, más mucho se ha puesto el foco, al menos en términos mediáticos respecto a eso. Sí, porque ese es el tema más económicamente más relevante. ¿En qué sentido? Es decir, el trabajo tiene para la empresa y para las personas que trabajan un costo. El trabajador aporta para su futura jubilación y el empleador también aporta. Hay un porcentaje cada uno en tu recibo de sueldo, tenés un descuento para tu futura jubilación. Entonces, todos tenemos la obligación de aportar. ¿Qué pasa cuando no cumplimos con esa obligación de aportar? ¿No? Entonces, hay una obligación. Si no se cumple, debería haber una sanción. Esas sanciones fueron establecidas en leyes de la década del 90, 24013, 25013, 25323, bueno, no quiero aburrir, muchas indemnizaciones muy fuertes. Quizás por eso son muy criticadas, porque efectivamente son indemnizaciones calamitosas. Yo te voy a mostrar después algunos números y vas a ver qué diferencia hay con multas o sin multas. El DNU no quita la obligación de hacer los aportes, la empleadora tiene que seguir haciendo los aportes, pero si no los hace, no tiene castigo. Es como decirte, te
te prohíbo pasar en rojo, pero si pasas en rojo... No pasa nada. No pasa nada. Es decir, esto sería más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, digamos, hay dos cuestiones. La pérdida de los aportes, es decir, el momento que la persona se quiera jubilar no tiene aportes. El déficit del sistema, es decir, cómo se financia el sistema con los aportes de los activos, si no se ingresan, ¿qué pasa? Y, por supuesto, los reclamos laborales. Entonces, si bien es cierto que las multas de esas leyes que yo te comenté son muy fuertes, son realmente muy importantes, sí es importante que el sistema jubilatorio esté financiado, porque uno tiene la esperanza de que cuando llegue el momento pueda jubilarse, tenga sus aportes. Claro. ¿No? Entonces, quizás ese sea uno de los focos de mayor resistencia, ¿no?, por parte de la oposición a esto. Claro, porque, mira, yo te hice una... ¿Nos querés ver la voz? No sé. No, contame la voz. Yo te hice una liquidación con un ejemplo cualquiera de una persona que tiene 10 meses de antigüedad. Ah, poquito. Nada más. Busqué un número para que sea fácil y entendible. Dale. 10 meses de antigüedad con una remuneración de 400.000 pesos. Ajá. Se lo despide y se le paga. Indemnización por despido incausado, 400. Preaviso, 400. Integrativo del preaviso, 400. 1.200.000. Sí. Ahora, si esa persona estaba totalmente en negro, sin registrar, las leyes le incorporan un 25% de todas las remuneraciones en negro. Para este ejemplo es 1.000.000 más. La duplicación... Ya vamos 200. Ya vamos 200. La duplicación de esas 3 indemnizaciones que te había dicho es 1.200.000 más. Una multa por haber judicializado el tema, que es la mitad de ese 1.200.000, son 600.000 pesos más. 3.600 más 600, 4.200. Una multa de 3 sueldos por no tener la certificación de servicios. Es decir, en esa misma persona de 10 meses de trabajo sin registrar, la liquidación nos da 5.200.000 pesos. Bien. Entonces, trabajo registrado 1.200.000, trabajo sin registrar 5.200.000. Entonces, eso es lo que para la parte empleadora era desproporcionado. Había trabajado 10 meses, había cobrado 4 millones de pesos sin registrar y se le va a pagar una indemnización de 5.200.000. Eso es lo fuerte, lo que conmueve, lo que llama la atención. Ahora, se le da a ese trabajador esos 5 millones, pero él sigue sin tener sus aportes. Claro. Entonces, en algo coincidía la mayoría de la clase dirigente, en el sentido de que estas multas eran muy fuertes, pero lo que hay que lograr es que la gente pueda jubilarse. Claro. Entonces, le damos a esta persona esta multa, pero no le estamos dando aportes. Claro. Es como dos debates, digamos, diferentes, ¿no? Claro. Como dos debates paralelos. La CGT ha dicho en muchas oportunidades que esto atenta contra todos los derechos laborales, digamos, ¿no? Bueno, lo dicen desde los sindicatos. ¿Se puede tener esta mirada? ¿Es esta la interpretación, Victoria? Del derecho del trabajo, como tradicionalmente lo hemos construido desde el 14 bis en adelante, desde la reforma constitucional del 57 en adelante, sí. Es decir, hay una desmejoría de los derechos del trabajo, hay menos capacidad de negociación. Ahora, los derechos del trabajo nunca se incrementaron con leyes ni se disminuyeron con leyes. Es decir, las mejoras laborales siempre se dieron con mejoras en la economía, en la producción, en la creación de puestos. Y cuando la situación es situación de crisis, cambies o no cambies las leyes, la situación de los trabajadores y trabajadoras disminuye. Es decir, porque ante un panorama de desempleo, de pobreza, de falta de puestos de trabajo, las propias entidades sindicales y las propias personas admiten disminuir sus derechos para poder tener, aunque sea, ese pequeño puesto de trabajo, que no es una gran cosa, porque los salarios hoy no son salarios muy importantes en la media. En este contexto, además, económico. Claro, en este contexto son salarios que apenas sí alcanzan. Entonces,
no se necesitan leyes para disminuir los derechos laborales, ya están disminuidos con la pérdida del poder adquisitivo. Ahora, ¿no es necesaria una reforma laboral en el país? Sí, hay que modernizar actualizarla, muchas cosas. al menos, ¿no? Sí, hay que modernizar. Por ejemplo, hay un capítulo completo que es el trabajo de mujeres, que está hecho por hombres, que está hecho en la década del 70 y no tiene en cuenta una realidad actual que es necesario modificar. Además, todo es tan dinámico. Claro. Y esto que te digo, por ejemplo, de los aportes, yo creo que realmente lo importante es que la gente tenga aportes, no incrementar las liquidaciones, los juicios, las multas, sino lograr que efectivamente la gente el día de mañana pueda acceder a la jubilación. Así como se presentó, digamos, el DNU originalmente, beneficia básicamente a la patronal. Sí. Quizás a la pequeña mediana empresa, que es la que más le cuesta ingresar los aportes. Porque acá hay una demonización de la parte patronal, pero también hay una realidad. La parte patronal no solamente tiene que hacer frente a las cuestiones laborales, sino también registro de inspección, al API, impuestos nacionales, impuestos aduaneros, impuestos... Es decir, el costo de la producción en la Argentina es muy grande. Entonces, lo que uno quiere es que no se corte por lo más delgado, ¿no? En cierto sentido, sí beneficia a la parte patronal el no tener que pagar estas multas, pero eso no quiere decir que no tenga que ingresar los aportes. La obligación sigue vigente. Entonces, debería ingresarlo. Nosotros deberíamos tener una cultura del cumplimiento de la norma. Si tenemos una norma que nos dice que hay que hacer aportes, se deberían hacer, sin necesidad de tener que llegar a judicializar todo. Y pensaba de qué modo se podrían lograr contrataciones un poco más rápidas, más directas, salir de la informalidad en muchos casos, ¿no? Para muchas personas que hace años que están trabajando en esas condiciones. Sí, eso tiene que ver quizás con políticas de inspección, con facilitar la registración, con el tema de la cuestión de los aportes y contribuciones, es decir... ¿Eso está contemplado? Sí, está contemplado la facilitación o mejorar el sistema de registración. Incluso también el sistema de registración de los recibos de haberes, porque hoy se pide doble ejemplar con la firma y el pago en efectivo. Y en verdad, realmente hoy el DNU contempla, por ejemplo, la posibilidad de pagar por distintas monedas, distintos sistemas financieros, por transferencia, por otro tipo de monedas. Eso realmente creo que no. Cuando hablamos de pagos por transferencias bancarias, son lo más seguro que hay. Sí, claro. Es decir, es más beneficioso para la parte que trabaja que se le deposite la plata, que se le pague en mano. Porque el pago en mano en verdad nunca se sabe cuánto es. Sí. Pero el pago bancarizado es una certeza, ¿no? Bancarizado por los distintos medios que hoy existen de transferencia de dinero, ¿no? Claro. Bueno, Victoria, clarísimo. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos instruido un poco, haber echado un poco de luz respecto de un tema que es verdaderamente muy técnico, pero muy necesario conocerlo, y bueno, qué es lo que está pasando en el país ahora. Vamos a ver cómo sigue todo esto. Sí, no sabemos, porque hay la posibilidad respecto de la reunión de la comisión que analiza la bicameral, que analiza la vigencia del DNU. Si esa bicameral lo acepta o lo rechaza, no sabemos si va a haber o no propuestas de ley. Hoy está suspendido, e incluso la Corte Suprema puede modificar también esa suspensión o no. Así que por ahora estamos un poco a la expectativa. En alerta, atentos. Sí, exacto. Muchas gracias por venir, Victoria. Bueno, muy amables por la invitación. Buenas tardes para vos. Gracias. Seguimos.